Un saludo muy cordial para todos los televidentes que siguen la programación en Univalle TV. Estamos en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la institución. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la esperanza y vida en un escenario que hemos querido pensar que es de post-pandemia. Y precisamente antes de presentarles a los invitados que nos van a acompañar para desarrollar el tema de hoy, los invito a ver el siguiente informe. La llegada del COVID-19 a escala mundial ocasionó múltiples efectos en la humanidad. Aquellas medidas impartidas por los diferentes gobiernos para atender la emergencia sanitaria, como el aislamiento preventivo obligatorio, tendientes a evitar los contagios, dio un vuelco radical a nuestra vida cotidiana. Una reciente investigación de la Fundación INECO evaluó los efectos de la pandemia y la cuarentena en la salud mental de la población, señalando que, al comienzo del confinamiento, 1/3 de las personas mostraban señales de afectación, sobre todo de ansiedad y depresión. Según las últimas mediciones, después del día 80 de aislamiento, el factor más prominente en el impacto es la intolerancia a la incertidumbre, el no saber cómo, cuándo y de qué forma retomaremos nuestras vidas, afectando así el bienestar emocional de la comunidad en general. Por otro lado, la pandemia dejó a la vista los efectos nefastos de abusar de los recursos naturales con los que cuenta nuestro planeta. En este contexto de crisis, las formas de vinculación con la naturaleza se perciben con más claridad y los desafíos para una era pospandemia se empiezan a perfilar. Uno de los fenómenos sociales del gran confinamiento han sido las imágenes en redes sociales de la naturaleza recuperándose ante el resguardo de los humanos. Desde mediados de marzo circularon en Internet imágenes y videos de delfines, hierbas crecidas, abejas polinizando flores silvestres, mapaches en el Parque Central de New York y hasta un oso negro caminando en una zona residencial de Monterrey. La forma en la que interactuamos con la naturaleza, el cuidado de la biodiversidad y el replanteamiento de nuestros modos de producción y consumo hacen parte de la visión que tenemos para el planeta después de la emergencia sanitaria. Finalmente, hablar del desenlace de la pandemia presenta un gran signo de interrogación para muchos científicos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que para hablar de las consecuencias que subyacen de la coyuntura actual para el hábitat y sus especies, deberán ser aún materia de exploración. No obstante, algunos investigadores son optimistas en torno a las posibilidades de adaptación y recuperación de los seres humanos y su entorno. La empatía y la resiliencia serán posiblemente las mejores herramientas para sobreponernos a estos tiempos difíciles. Bienvenidos a En Contacto. Hoy, esperanza y vida en pospandemia. Muy bien, en este informe preparado por nuestro equipo de producción se plasman los aspectos más importantes que queremos abordar para el desarrollo del tema de hoy, esperanza y vida en tiempo de pospandemia. Y voy precisamente a presentar a los profesores que nos acompañan para el programa de hoy. El profesor Gerardo Campo Cabal, especialista en psiquiatría con maestría en educación médica de la Universidad de Dundee en Escocia. Tiene maestría en administración de la Universidad del Valle y actualmente es profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle igualmente. Bienvenido, profesor Campo. Fulvia, un abrazo para ti y para Marcela, que también nos acompaña en el programa.
Así es, profesor Campo, nos acompaña la profesora Marcela Navarrete Peñuela. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de políticas públicas de la Universidad del Litoral. Es magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en sostenibilidad, tecnología y humanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es profesora de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle. Un gusto tenerla en nuestro programa, profesora Marcela. Muchas gracias, Fulvia, muy amable por tu invitación y saludos a todos los televidentes. Muy bien, vamos a entrar en materia, profesor Campo. Desde el programa nos hemos querido plantear un escenario de pospandemia y queremos abordar primero como los impactos en salud mental, porque tal vez podríamos pensar que éramos unos antes de la pandemia y otros cuando finalmente terminemos esta coyuntura de salud que estamos viviendo. Desde su perspectiva como psiquiatra, ¿cuáles son estos principales afectaciones en la salud mental de las personas que usted ha podido identificar? Okay. Como bien dices, estamos en pandemia. En el título de este programa se habla de una situación a la cual todavía no hemos llegado y aún no sabemos cuándo vamos a llegar. Con base en la experiencia de las epidemias sufridas por el mundo en el sudeste asiático en los últimos 20 años, ¿qué hemos aprendido de ello? Que tanto el aislamiento, el confinamiento obligatorio, como el sufrir estas enfermedades generan en las personas toda serie de síntomas mentales, tristeza, angustias, alteraciones conductuales, irritabilidad. Y dado que este COVID-19 le ha agregado a la enfermedad un temor real de morir, la ocurrencia de trastornos manifiestos mentales ha sido clara, evidente durante estos 9-10 meses, que van desde alteraciones de sueño, el pasar por el duelo. ¿Duelo a qué? La pérdida de la salud, la pérdida de la independencia, la pérdida de la autonomía, cuadros de ansiedad, que puede ir a episodios de angustia agudos. Todo el mundo debe haber escuchado del trastorno de pánico. Puede haber incluso la manifestación de un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué digo incluso? Porque este trastorno es frecuente en los combatientes, en aquellos que van a zona de guerra. Pues de esa magnitud es el estrés al cual han estado expuestas las personas. Definitivamente, ¿quiénes están más a riesgo? Primero, aquellos que sufren, padecen la enfermedad. En segundo lugar, aquellos que tienen una preexistencia. Todos los medios de comunicación le han dicho a las personas con diabetes, con hipertensión, otras enfermedades, que de llegar a enfermar, la posibilidad de que desarrollen cuadros más severos y eventualmente letales ha sido conocido por ellos. Y un grupo muy, muy importante es el de personal de salud. Hoy leía que cerca del 3% de toda la población de profesionales de la salud de Colombia han enfermado de COVID y un 1.7% de las muertes es personal de salud. Como mencionaba los episodios previos de pandemia, he de decir que en el siguiente año, después de terminado la epidemia en el sudeste asiático, el 45% de las personas sobrevivientes desarrollaron un trastorno depresivo mayor, el 48% un trastorno de estrés postraumático, episodios de angustia aguda, léase pánico, un 14%, y dentro de la pregunta se mencionaba si el vivir esta situación va a afectar nuestra percepción de los demás, del salir e interactuar con los otros. Pues hay un 7% que desarrolló agorafobia y un 1% que desarrolló fobia social, que claramente parecería estar asociado a
al temor de interactuar e ir a contagiarse allí. Entonces, es claro el efecto que ha tenido durante la pandemia y lo que esperamos después de la pandemia. Una epidemia de síntomas y trastornos mentales. Profesora Navarrete, ya el profesor Campo nos ha hablado sobre los impactos generales en salud mental y me gustaría que usted, desde su conocimiento y su experticia, nos hablara un poco de estas transformaciones en cuanto a la relación con el espacio público y el medio ambiente. Por supuesto, admitiendo que el profesor Campo tiene razón, aún no estamos en una etapa de pospandemia, estamos en una etapa de pandemia, pero quisiéramos de todas maneras imaginarnos ese escenario que esperamos que sea más pronto que tarde. Bueno, yo creo que esa relación con el espacio público está cambiando y va a ser un cambio definitivo en la medida en que esta nueva connotación del espacio público va a tomar como referente el distanciamiento social, ¿cierto? Entonces, ¿a qué distancia debo estar yo de las personas? No quiero que una persona se acerque, es un potencial contagiador. Entonces, va a haber un cambio en esa relación con el espacio público y esto es un cambio cultural, particularmente para América Latina. Vamos a empezar a defender lo que en Europa se entiende como el espacio vital, que es ese espacio en el que yo no quiero que la gente se me acerque, me toque, me roce, que es diferente para América Latina. En América Latina nosotros pues la cercanía, el abrazo, el beso, esto va a cambiar con respecto a esa mirada que tenemos del espacio público. En cuanto a la relación con el medio ambiente, el entorno, bueno, la verdad es que yo creo que ese cambio se va a dar como a través de la sensibilización, ¿no? El hecho de haber podido ver por televisión o por nuestras ventanas a las especies animales acercándose a las ciudades, tú lo decías ahora, el oso, el zorro, que ya no son tan alejados, sino que podemos incluso verlos como en Barcelona, los jabalíes por las calles, pues esto nos hace relacionarnos de una manera de pronto más sensible con la naturaleza. Sin embargo, no soy del todo tan optimista. Mientras esta mirada romántica aparecía por un lado, había otro sector de la población que específicamente el sector económico, que aprovechó la pandemia para extraer y atacar los recursos naturales. Estamos hablando, por ejemplo, de la tala indiscriminada, del tráfico de fauna, del incremento de la caza, de la pesca y, por supuesto, de la minería. Entonces, esto dependerá definitivamente de qué sector de la población mire con qué ojos ese entorno, asimismo, pues será la relación que se establezca, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto y hoy hemos tenido un tema bien retador. Queremos hablar de la esperanza y vida en pospandemia y vamos a seguir hablando de este tema precisamente después de los siguientes mensajes. Gracias por continuar en contacto con nosotros. Nuestro tema de hoy, esperanza y vida. Profesor Campo, la resistencia al cambio, se ha sabido, es parte inherente del ser humano y lo hemos visto de manera muy especial en este momento. Las personas parecieran resistirse a abandonar, digamos, aspectos de su vida antes de la pandemia. ¿Qué opina o qué reflexión tiene usted al respecto? Sí, Fulvia. Los rasgos de conducta de las personas son consistentes y estables. En otras palabras, genio y figura a sepultura. Allí, en la sabiduría popular, lo que se nos dice es que el ser humano se resiste al cambio y
si todos evocamos las reuniones de egresados de nuestro colegio, en los primeros años todos nos vemos iguales, sentimos que el día anterior dejamos de vernos porque seguimos luciendo igual, comportándonos igual. Pasados unos 10 años, unos 15 años, empiezan a notarse los cambios físicos. Las personas suben de peso, pierden pelo, sufren alguna lesión, cambian físicamente, pero curiosamente siguen siendo igualitos. ¿A qué obedece esto? Desde que nacemos se va estructurando quiénes vamos a ser, de qué manera. Si una conducta se nos permite y se nos refuerza, aprendemos a comportarnos de esa manera. Si se nos sanciona, esa la eliminamos del repertorio. Incluso la forma de pensar, dependiendo de cómo piensan nuestros cuidadores, nos van transmitiendo sus ideas, sean estas correctas o no. De igual manera, en la interacción con nuestros padres y nuestras personas más cercanas, aprendemos qué modelos de relacionamiento son los más exitosos y allí vamos creciendo con un entorno que es el sociocultural, que en Cali sería, digámoslo, en Colombia, un ambiente festivo, un ambiente en el cual se aprecia el baile, una interacción multiétnica, pluricultural, así es Colombia. Tenemos fama de ser hospitalarios, amables, pero como lo decía la profesora Marcela, también tenemos fama de otras cosas. En Cali, los indicadores muestran que las más altas tasas de feminicidio ocurren en Cali. Tenemos también fama de no acatar las normas, de alejarnos de las mismas. Tenemos fama de transgredir la ley. Lo importante no es respetar la ley, lo importante es no dejarnos pillar. Entonces, de allí se va formando la identidad, quien sea del bayuno, del colombiano, y lo que esperábamos con este proceso de pandemia es la opción de la reflexión, de aprender cómo la naturaleza se estaba defendiendo, cómo estaba tratando de recuperarse, que los mismos seres humanos pensáramos y entráramos a ponderar, a valorar la vida de una manera distinta, y esto con ciertas personas está ocurriendo, pero con muchas otras definitivamente no. Luego, quisiera terminar probablemente evocando algo que me decía un amigo. Gerardo, viene diciembre. Este es el momento de por fin voy a recuperar los abrazos, los picos. En el valle nos tocamos mucho, nos abrazamos. Viene la celebración del Día de las Velitas. ¿Cómo así que no voy a poder salir con la botella en la mano y ofrecerle guaro, bien sea de pico de botella o en la copita, a los vecinos? ¿Cómo así que no voy a pasar por donde doña Hilda, mi suegra, darle un abrazo, averiguar cómo está la Pilar? No freguen, no mano. Así para qué vivir. O sea que la expresión más real de la dificultad de asumir que esta realidad cambió y estamos todavía en una realidad que es distinta. ¿Por qué obedece eso? Porque así hemos sido formados y esa estructura tiende a ser resistente al cambio. Así somos. Así somos, profesor Campo. Profesora Marcela, vamos de aquí a allá mirando
los cambios en nosotros como seres humanos, pero por supuesto también en la inherente y necesaria relación con el ecosistema. Digamos que durante la época de cuarentena y con las restricciones de movilidad, en buena medida descansó la naturaleza de la presencia del ser humano. El aire en las ciudades se respiraba por lo menos menos contaminado. ¿Cuál es su reflexión al respecto ahora que poco a poco tenemos que ir asumiendo y ya las ciudades están con muchísima más movilidad? La naturaleza ya no está tan descansada de la presencia del ser humano. Sí, mira, yo creo que aquí otra vez decimos que depende desde donde se mire, ¿cierto? Porque fíjate que esta pandemia también incrementó desde los hogares el consumo de energía, el consumo de agua. Entonces ahora en la pospandemia pues bajarán esos consumos que pues estaban exacerbados porque estábamos 24/7 en la casa. Entonces trasladamos esos focos de contaminación para la casa, un consumo que en algunos casos era ya irracional porque pues todo el día en la casa sin tener que hacer chicos y adultos allí, entonces mucha televisión, mucho consumo de agua, etc. Esto bajará indiscutiblemente en la pandemia. Creo yo que un elemento a favor ahora en la pospandemia será que podamos recuperar esos ojos vigilantes sobre la naturaleza, que podamos hacer estas movilizaciones en defensa de los recursos naturales que, como dije anteriormente, durante la pandemia fueron muy agredidos. La extracción de minerales estuvo prácticamente sin control. Entonces, poder volver a salir a las calles, a movilizarnos para protestar contra la injusticia social, producto también de esta pandemia, todo es sistémico, ¿cierto? Entonces, el desempleo, la inseguridad, el hambre, pues son motivos para que la gente esté preocupada, se manifieste, salga a la calle, pero también en defensa de un ambiente sano, en defensa de los recursos naturales y por supuesto en defensa de los líderes ambientales. Entonces creo que esta será una nueva etapa en la pospandemia que quedó represada cuando aparece la cuarentena. O sea, sabíamos que se estaban gestando muchos movimientos sociales frente a muchos eventos que estaban pasando en el país en ese momento y que quedaron como en stand-by. Entonces yo creo que será necesario retomarlos en la medida en que no se encuentra eco ni preocupación por parte del gobierno actual frente al tema de los recursos naturales y los líderes ambientales. Esperanza y vida en tiempo de pospandemia es el tema de hoy. ¿Y qué opinan algunos usuarios de Twitter sobre este tema? Lo veremos después de los siguientes mensajes. Gracias por continuar en la sintonía de Univalle TV. Estamos en contacto hablando sobre esperanza y vida en tiempo de pospandemia. Y precisamente, como les decía hace unos minutos, ¿qué opinan algunos usuarios de Twitter sobre este tema? Los invito a ver el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Claudio Briceño. La ilusión que en algún momento la economía de guerra finalizará y la vida renacerá, con la ilusión que brinda un árbol con su sombra y frutos en un horizonte de paz y prosperidad. Territorio Data. Más pensadores, menos emprendedores. No he visto en este tiempo de encierro una idea de negocio o de emprendimiento social que genere esperanza en el futuro después de la pandemia. Rebeca Cavazos. Después de la pandemia, no voy a seguir conteniéndome. Soy muy abrazadora. Tengo esperanza que un día regresaremos a aquello que tenemos en pausa. Ojalá más temprano que tarde. Alejandra Oviedo. ¿Quién dijo que no podemos ocuparnos de proyectar para hacer buenas obras? La pospandemia requiere ocuparnos del hábitat y cuidar del medio ambiente. Maestro Juanito.
Siempre he pensado que el posicionamiento de la idea de un mundo post-pandemia es como demasiado exagerada. El virus se irá con las vacunas y todo volverá a la normalidad. No hay nueva normalidad, pero nos están vendiendo la idea de que habrá cambios drásticos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Profesor Campo, aquí Rebeca Cavazos se refirió a lo que usted decía hace unos minutos atrás. Ella es muy abrazadora. ¿Usted qué le dice a Rebeca? Que lo siga haciendo de manera más selectiva. Uno tiene una pareja, una familia, personas que comparten las medidas de bioseguridad. Llegó un momento en el cual hay que destinar nuestros abrazos, nuestros picos, nuestras manifestaciones afectivas, físicas, para las personas cercanas. Nadie está diciendo que nos empecemos a besar con tapabocas o a abrazar a través de un plástico si es con la pareja. Lo que se está diciendo es que la costumbre cultural de conocer a alguien, al menos en el Valle del Cauca, mucho gusto, y el primer saludo era con un estrechón de manos, después ya era con beso en la mejilla o beso al aire, que otros acostumbraban. Los más bioseguros besaban al aire y no daban el piquito en la mejilla. Definitivamente lo que hay que aprender es que cambió, la realidad cambió, y aquellos que piensan que se va a volver por completo a la realidad prepandemia, yo como médico no estoy tan seguro de eso. Todavía no hemos terminado la pandemia, estamos en proceso de desarrollar medicamentos antivirales más eficaces, de desarrollar vacunas que antes tomaban, la que menos había tomado era 4 años, y ahora estamos hablando de vacunas elaboradas y desarrolladas antes de 1 año, cuando ya empiezan a haber noticias muy preocupantes, como el Congreso de nuestro país presentando una ley por la cual se exonera de toda responsabilidad a la industria farmacéutica de eventuales efectos secundarios. ¿Cómo así? No, lo que debe hacer la industria farmacéutica es cumplir unos protocolos mínimos que garanticen el menor riesgo posible a la población. De manera que la llegada de las vacunas es parte de lo que genera angustia. ¿Qué tanto la población va a decidir aplicársela o no? Me sumo entre los que me pondría la vacuna. ¿Cuál de las vacunas? ¿Aquellas que hacen cambios en el RNA y en el DNA, o aquellas elaboradas tradicionalmente que me exponen a un factor atenuado? Probablemente a esa. Las otras, faltan pruebas y estudios a largo plazo, de manera que va a seguir viviendo una situación estresante por mucho tiempo, en el cual el acompañamiento para que esto sea una respuesta adaptativa, la angustia, la tristeza por lo perdido está allí. ¿Qué debe hacer el personal de salud o la red familiar de apoyo? Acompañar al otro para que esa reacción se vuelva adaptativa. Tener preocupación ante eventos que no conocíamos, lo normal, lo adaptativo, lo sano es que nos preocupe y que nos lleve a reflexionar para que las conductas que asumamos sean las más adecuadas y apropiadas posibles. Marcela mencionaba, hace 1 año este país estaba con
la mayoría movilizándose en las calles. El malestar no tendría por qué haber cambiado. Ahora, ¿volvemos de la misma manera que se marchó el 23 de noviembre del año anterior? ¿O hay movilizaciones con tapabocas? ¿O hay movilizaciones en vehículos? Hay ¿cómo se llama? El golpeteo de los peroles. Se buscan estrategias distintas para situaciones distintas de cómo poder expresar ese malestar generalizado en este país. Profesora Navarrete, fíjese usted que Alejandra Oviedo se suma de alguna manera, de manera optimista a pesar de la angustia y a pesar de todo esto, porque ella dice, la pospandemia requiere ocuparnos del hábitat y cuidar del medio ambiente. ¿Qué le dice usted a Alejandra Oviedo? Sí, yo digamos que ser realista no excluye ser optimista, ¿cierto? La realidad es una, pero hay que trabajar para modificar esa realidad, para mejorarla. Porque si algo nos queda claro de este evento de la pandemia, es que pudimos entender que nosotros dependemos por completo del entorno natural para vivir, mientras que la naturaleza demostró una vez más que no nos necesita para continuar su ciclo vital, que puso en evidencia esta situación, que nosotros somos altamente vulnerables, mientras que la naturaleza demostró con creces pues que tiene una altísima capacidad de resiliencia, se recuperó muy rápido de todos estos estragos que hicimos como especie humana al entorno. Y entonces vimos muy rápidamente que los ríos empezaron a depurarse, que los cielos empezaron a despejarse, que las especies empezaron a recuperar unos espacios que probablemente con los procesos de urbanización y la ampliación de la frontera agrícola y otras actividades humanas les fuimos quitando. Entonces ellos empezaron como a recuperar estos espacios y el territorio. Así es que esto nos da ilusión, nos dice que hay que ser optimistas. Sin embargo, esto también nos plantea la necesidad de actuar para recuperar ese equilibrio. Porque si hay una especie que realmente esté en riesgo de extinción, que esté en peligro frente al cambio climático, frente a esa capacidad de resiliencia que tiene la Tierra, pues es la especie humana. Entonces, si queremos seguir en esta compleja trama de la vida, tenemos que actuar y actuar de manera mucho más amigable con el entorno de lo que lo hemos hecho hasta el momento. Creo que no hemos hecho una buena tarea. Hemos destruido en muy poco tiempo lo que a la Tierra le costó muchos años y a las otras especies, ¿cierto?, construir. Así es que esta es una invitación optimista, positiva, a seguir trabajando para recuperar el equilibrio ecosistémico. Por supuesto, profesora Marcela, en este contexto es una invitación muy importante para todos los que nos están viendo en este momento. Es tiempo de actuar en pro de la vida. Y para precisamente continuar con la última sección de nuestro programa, yo los invito a ver el siguiente mensaje a patrocinadores. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en contacto, hablando sobre la esperanza y vida en pospandemia. Profesor Campo, no es fácil encontrar un balance y me gustaría que en esta etapa final usted le diera unos tips a nuestros televidentes. ¿Cómo hacer para encontrar un balance en esta necesidad emocional, sí, de la cual también depende nuestra salud mental, de estar en contacto con el otro, pero también teniendo en cuenta, digamos, todas las precauciones para nuestra salud? A ver,
Hace un par de semanas, en una reunión con un filósofo, hablábamos de los impactos positivos que ha tenido el confinamiento. Quiero recordarlo ahora, donde él comenzaba por decir, aprendimos que en la vida se puede transitar cargados más ligeramente. Las casas se van acumulando, libros, muebles, se guardan cosas para cuando vuelva a hacer falta, y ante la inminencia de que podíamos dejar de estar, creo que muchos decidieron aligerar la carga, disminuir al mínimo, porque no es necesario. En cambio, empezamos a apreciar aquello que podía ser más importante. Nos reencontramos con nuestros seres queridos, que a veces compartimos techo, pero no les decimos, te quiero, te amo, hijo, cuídate. Aprendimos la importancia de hacer ejercicio, de delimitar el tiempo dedicado al trabajo de aquel que es para la familia, que es para la lúdica, que es para el mantenimiento de nuestra salud. Aprendamos a delimitar eso. Aprendimos la importancia, Marcela lo ha mencionado todo el programa, de la naturaleza. Hace más de un año yo no sé cómo hubiese reaccionado si en el tejado al cual da la ventana de mi habitación, ahora tengo una nueva mascota. Le he puesto Teo a una guagua que viene a comerse los mangos maduros que dejan caer sobre ese tejado los frutos. Y tengo fotos. Llegó a ser la foto de mi perfil. Un animalejo que realmente no es estéticamente muy bonito, pero ya me acompaña entre 11:30 de la noche y 12, viene a cenar en el tejado. Se lo oye llegar. Ese tener una nueva aproximación y valoración del entorno ha cambiado para bien. Con la conductora de mi programa radial hemos compartido durante 7, 8 meses por audio. Y yo no había tenido oportunidad de estarla viendo y decirle, Fulvia, te quiero mucho. Me encanta haber conocido el ser humano que eres durante este año. Poderlo decir al aire en una emisión. ¿Por qué no? Si es cierto, te aprecio, te quiero mucho, me complace muchísimo trabajar contigo, hacerte parte de mi vida. Me encanta. Yo creo que son cambios positivos que está teniendo la pandemia y que hay que mantener en la pospandemia. Profesor Campo, está usted correspondido, los televidentes no saben, nosotros coordinamos un programa en Univalle Estéreo que se llama Sanemos Juntos, un tiempo para ser flexibles, solidarios y creativos, y traer a colación el programa está perfecto precisamente que estamos haciendo hoy un cierre de la temporada de nuestro programa En Contacto con un título muy sugestivo, Esperanza y vida en pospandemia. Sí, profesor Campo, está usted muy correspondido y muchísimas gracias. Profesora Marcela, queremos terminar el programa con una mirada optimista para nuestros televidentes. Sin embargo, usted decía, no hemos hecho la tarea. Tenemos que ser optimistas, pero también realistas. Y en esto que usted habla de que no hemos hecho la tarea, quisiera que usted hiciera una reflexión. ¿Qué ha pasado con la política pública precisamente para hacer la tarea en cuanto a la preservación de nuestro ecosistema? Bueno, pues después de eso que te dijo tan lindo el profe Gerardo, yo te diría que tiene toda la razón, ¿no? Yo también conozco algo de ti y coincido con él en lo que he logrado conocer
Así es que en cuanto a la pregunta, tendemos a pensar que se requiere más normalidad ambiental, más políticas públicas, y la verdad es que no para empezar a actuar. Yo creo que Colombia es uno de los países con más y mejor legislación y con innumerables políticas del campo ambiental. Así es que lo que necesitamos definitivamente es empezar a cumplir esas políticas. Entonces, por ejemplo, trabajar sobre la aplicación de la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Esto nos permitiría atacar de raíz muchos problemas que alteran la oferta de servicios ecosistémicos, que es como recibimos los seres vivientes por el simple hecho de que la naturaleza funcione allá afuera y funcione de la mejor manera. Pero realmente aplicar esta política no ha sido de la manera más correcta como lo hemos hecho. Otro elemento que yo invitaría en esta mirada optimista es cumplir con el París. Nosotros establecimos unos acuerdos, lo firmamos, establecimos unas metas, pues hay que cumplirlas. No hay que planear cosas nuevas. Con lo que tenemos y empezar a hacerlo estaría muy bien. Ajustar la normatividad ambiental, no pensando en la confianza inversionista y de qué manera le hacemos más fácil, entregamos más fácil los recursos naturales a las multinacionales, sino por el contrario, si lo que queremos es el beneficio para todos y la defensa de un ambiente sano, pues tenemos que hacer más exigentes esas políticas, esa legislación ambiental en lo que está relacionado directamente con los estudios de impacto ambiental y con la expedición de las licencias ambientales. Una portería muy importante es justamente la firma del Acuerdo de Escazú. Estamos reacios como gobierno a firmarlos. Es un acuerdo regional que tiene muchos beneficios para los países pobres, para los países de la región. Estamos hablando del acceso libre a la información, de la libre participación, pero sobre todo, que es lo más novedoso de este acuerdo, para hacerlo pues de manera muy resumida, que es la defensa de los derechos humanos y de los defensores ambientales. Y por último, yo diría que hay una tarea muy importante por parte de la academia. Y esa sí es nuestra responsabilidad directa, y es formar profesionales éticos en su ejercicio, que tengan claro que primero está el interés general que el interés particular, que estos comportamientos éticos es lo que espera la sociedad. Y voy a ser muy directa, particularmente de los estudiantes de universidades públicas. Yo fui en una universidad pública, la Universidad Nacional de Bogotá, y pues le debemos esa formación a la sociedad. Entonces, ¿qué espera la sociedad de los estudiantes de universidad pública? Pues que actuemos con rectitud, que actuemos éticamente, que entendamos que el bienestar de la sociedad está por encima de los intereses particulares, de los intereses económicos, de los intereses de los gremios. Por lo tanto, nuestro actuar tiene que ser transparente y recto. Así es, profesora Marcela, una invitación muy importante para los estudiantes, y yo creería que para todos nuestros televidentes, para todos nosotros, actuar ya desde la ética, desde la conciencia por la preservación de la vida y nuestro entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Les cuento que este es nuestro último programa de la temporada En Contacto, así que pues muy complacida de haber tenido esta experiencia
con un nuevo reto desde la virtualidad. Quiero agradecer a todo nuestro equipo técnico de Univalle TV, a nuestras productoras María Angélica González y Marcela Herrera por su excelente trabajo. Yo espero que nos encontremos el próximo año en una nueva temporada de este programa de opinión de la Universidad del Valle y que de la mano de expertos sigamos abordando y reflexionando sobre temas de interés nacional y regional. A todos ustedes, nuevamente, muchísimas gracias. Estaremos en contacto.